Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos. Estoy muy contento en este momento, bastante motivado. La verdad es que esta materia, si ustedes me preguntan, yo les puedo decir que es mi favorita. Esta materia es mi favorita. Me encanta la metodología de la investigación y no hay nada mejor que poder profundizar en esta temática. Vamos a comenzar con todo lo relacionado al método científico, las diferencias entre ensayos, resúmenes, investigaciones. Vamos a analizar los conceptos esenciales para que ustedes puedan desarrollar un proyecto de investigación. Mi nombre es Pedro Núñez, soy licenciado en educación y yo voy a impartirte este curso. Fíjate que la metodología, como todas las ramas de estudio y conocimiento, nace a partir de los textos. Los textos nos presentan tres tipos diferentes que son los únicos que hay: los textos periodísticos, texto científico y textos literarios. Entonces, vamos a identificar las características de cada uno. El texto periodístico, pues como puedes ver en la imagen, son los que nos muestran la información local o nacional que está sucediendo. Obviamente lo hacen con el apoyo de imágenes, tienen una estructura que no es formal. Cabe mencionar que es una estructura que debe ser llamativa, sí tiene un estándar. Generalmente estos textos nos presentan lo que es el título, o sea, el encabezado, el logotipo, el cintillo, que son características muy propias de un periódico. Pero también este tipo de textos, la intención pues es dejarle a la persona que lo está leyendo una información. Es interesante porque los textos generalmente nos presentan ya sea un conocimiento, una información o una reflexión, y estos textos nos van a ofrecer una información más que nada. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Vemos que el texto científico es mucho más formal, tiene un carácter obviamente diseñado para personas de una rama de estudio que tienen ya un nivel de conocimiento. La intención pues es ofrecer investigaciones, ofrecer resultados, presentar los avances que han sucedido, y por lo mismo son textos que desde su estructura hasta su lenguaje es mucho más diferente que los textos periodísticos. Y podemos ver en las imágenes cómo contienen un lenguaje muy diferente, una presentación. De hecho, van a presentarnos dos tipos de palabras, lo que son los neologismos y los tecnicismos. El tecnicismo es el lenguaje profesional, también se le conoce como lenguaje técnico. Va enfocado a una carrera, una rama de algún nivel de estudios, con la intención pues obviamente de poder presentarnos una nomenclatura. Siempre me gusta, por ejemplo, decirle a los alumnos que la nomenclatura en química es un ejemplo precioso de lo que son los tecnicismos. Las fórmulas químicas, como el agua, representado en nomenclatura, el dihidrógeno de oxígeno. Si tú ves la fórmula escrita, pues vas a leer H2O. Ahora, el neologismo es palabras inventadas por los científicos. Ellos cuando hacen sus investigaciones generalmente descubren algo. Entonces, si ya hiciste un descubrimiento, una aportación a la ciencia, ¿por qué no asignarle tu nombre o tu apellido para que todos sepan lo que hiciste? Vemos que está también el texto literario. Este tipo de textos son mucho más enfocados a enriquecer al lector. ¿Qué es lo que nos van a dejar? Una reflexión. Son muchas veces presentados con una estructura de versos, cantares, tienen lo que es la estructura de un libro, y aquí vemos ejemplos como el Cantar del Mío Cid. Es un excelente ejemplo de lo que es un texto literario. Sabemos que sus autores pues generalmente son poetas o personas que vivieron en el renacentismo, porque fue como que la época en la cual estalló el boom de la literatura. Obviamente también son textos muy antiguos que ya existían desde antes que todos los demás, y es que los filósofos fueron los primeros en desarrollar una forma de literatura. Ahora vamos a analizar un poquito lo que es el ensayo. El ensayo es muy diferente al resumen y a la investigación
Porque un ensayo nos va a presentar un contenido que nosotros podemos asociar con conocimientos que ya tenemos. Vemos que los ensayos generalmente nacen a partir de ideas y es lo que nos dice este personaje. Vemos que el ensayo es un escrito fundamentado y serio que sintetiza un tema significativo. Estos los vamos a hacer a partir de algo que consideramos valioso, pero ojo, no es una investigación ni es un resumen. ¿Por qué? Porque en el ensayo generalmente argumentamos con nuestras palabras lo que nosotros consideramos que es valioso, mientras que la investigación se tiene que hacer a partir de un análisis de información y el resumen es presentar el contenido más importante. De hecho, los ensayos hay 4 tipos: el expositivo, científico, argumentativo y literario. Déjame decirte que el ensayo expositivo pues es a través del cual se presenta un tema. El ensayo científico es aquel en el cual nosotros analizamos un tema científico, de un texto obviamente, y lo presentamos a manera de ensayo. El ensayo argumentativo es cuando con nuestras propias palabras presentamos una temática, nuestras ideas más importantes, y bueno, es muy semejante a una hipótesis. Mientras que el ensayo literario es más que nada a partir del texto literario. Las famosas reseñas que conocemos de películas o libros o poemas son un claro ejemplo del ensayo literario. Y bueno, aquí están las partes de un ensayo: introducción, desarrollo, conclusión, y lleva citas. Si se dan cuenta, tiene una estructura similar a la de una investigación. Los ensayos generalmente sí se parecen a una hipótesis, pero tienen esta cualidad que no pasan por una fase de experimentación, sino que más bien con nuestras propias palabras los argumentamos, porque de hecho ni es el objetivo principal en un ensayo utilizar citas. Sí se representa lo que es una bibliografía, que es como se menciona aquí en este esquema, pero el ensayo no es a partir de citas de diferentes autores. Cuando tú haces una investigación muy formal como una tesis, sí te comprometes a utilizar por lo menos 5 autores. Entonces, la diferencia es bastante considerable. Vemos que el ensayo es diferente a un resumen, porque el ensayo, vemos aquí que es el punto de vista del autor, las soluciones a un problema, un análisis sin mucha profundidad, un texto propio, un análisis crítico, y es original y conciso, mientras que un resumen presenta hechos que no dan opiniones, o sea, es lo más importante de un texto. Sirve para tomar una decisión, plasma conocimientos recolectados de una investigación, las citas son textuales, abarca el análisis de actividades, la finalidad es informar acerca de algo, y tenemos que considerar todo lo que implica este tipo de textos, porque no es tan sencillo el simplemente realizar una investigación. En este caso nosotros vamos a hacer un proyecto fácil, un proyecto demostrativo para conocer cómo se elabora una investigación a grandes rasgos, conocer lo más esencial que es la introducción, el desarrollo, la hipótesis, pero no estamos haciendo un trabajo formal, simplemente vamos a conocer cómo se elabora una investigación. Y es que es tan complicado, a veces con los chicos de prepa he platicado esto, es muy complicado hacer una investigación, no tanto porque la persona que te asesora quiera que sea difícil, sino porque es un tema que tiene que respetarse las normas que ya existen para elaborar una tesis o una tesina o una investigación. Entonces sí hay que considerar los aspectos necesarios para hacer este tipo de trabajos. Vemos que se nos presenta un versus, el ensayo contra el resumen. Quedamos que el ensayo lo que va a hacer es presentar a partir de nuestras ideas la experiencia que tuvimos al leer un texto, mientras que el resumen va a tomar las partes más importantes y las va a reescribir. El ensayo, obviamente contra una tesis hay un abismo de diferencia, porque el ensayo no lleva una hipótesis y la tesis sí, y eso es lo que muchas veces abarca todo el desarrollo del contenido. Lleva un marco teórico, lleva también muchas veces antecedentes, una investigación, o sea, realmente una tesis es un documento muy completo. Espero que hayas aprendido, nos vemos la próxima.